Yo creo que en efecto, es un conflicto que lleva ya muchísimo tiempo, digamos, cocinándose, que viene por lo menos desde el desmoronamiento de la Unión Soviética. Para no irnos mucho más atrás en la historia, pues básicamente desde el año 91-92, Ucrania se declara como un país independiente, renuncia a su arsenal nuclear porque tenía armas nucleares, con la promesa de Occidente, sobre todo de Londres y de Gran Bretaña y de Estados Unidos, pero también de Moscú, de que ellos iban a proteger su integridad territorial, pero evidentemente pues esto no se cumple. Rusia, digamos, desde que termina la Unión Soviética, siempre tiene como esta idea añeja de que Ucrania no existe, de que Ucrania era parte del territorio ruso y de este ímpetu de querer volver a establecer ya no la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero sí, digamos, la gran madre Rusia, ¿no? Todo se agrava a partir del año 2008, cuando Rusia, con el presidente Putin, invade una región de Georgia, con prácticamente la imposibilidad de la comunidad internacional de detener eso. Después, en 2014, cuando Rusia también invade la península de Crimea, y prácticamente a partir de ahí, a pesar de que hubo unos acuerdos, los llamados acuerdos de Minsk, que buscaban resolver ese conflicto, pues básicamente Rusia no respeta este tipo de acuerdos y básicamente simplemente era cuestión de tiempo, creo, para que pasara lo que está pasando hoy, que es básicamente una invasión de Rusia a lo que ellos consideran como un territorio que es de ellos, en donde bajo la óptica de Vladimir Putin, Occidente ha estado amenazando la existencia de Rusia por querer integrar a Ucrania a la alianza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, que es uno de los organismos que todavía siguen existiendo, digamos, de la Guerra Fría, y que para Rusia es como una amenaza el hecho de que Ucrania forme parte de esa alianza de seguridad colectiva y militar, digamos, que busca justamente contener la expansión de Rusia en Europa, ¿no? Entonces, para el presidente Putin, pues eso es una amenaza. Ucrania siempre, por lo menos desde principios del siglo, ha buscado y ha seguido la ruta de la democracia liberal, de instituciones democráticas, de elecciones libres, de libertad de expresión, etcétera, pero no respetando, eso sí, a las minorías rusas que existen en Ucrania, y que por eso Putin dice que tiene que proteger a estas minorías, ¿no? Digamos que hay toda una serie de puntos ahí que hacen que el conflicto tome distintas dimensiones y se vuelva un conflicto muy complejo, por el hecho de las reivindicaciones rusas por un lado, por el hecho de lo que busca Ucrania por el otro, que es básicamente autonomía e independencia, y un tercer factor que es la imposibilidad del sistema multilateral de Naciones Unidas, de las sanciones que han puesto la Unión Europea, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos para contener a Rusia, y la debilidad, que es una debilidad que tiene hoy Estados Unidos para poder contener las ambiciones del presidente Vladimir Putin. Sí. La OTAN es una organización de seguridad colectiva, es decir, una organización cuya membresía implica sobre todo la promesa de todos sus integrantes de defenderse mutuamente ante una agresión, bajo este principio de que si atacan a uno, los atacan a todos y tienen que responder toda la organización como tal ante una agresión. Se nació, digamos, como para tratar precisamente de defender a Occidente del avance del comunismo. En paralelo, el mundo de la Unión Soviética pues tenía el Pacto de Varsovia, que era también un acuerdo de seguridad colectiva que buscaba lo contrario, detener el avance de Estados Unidos y de Occidente en el mundo comunista de la Guerra Fría, ¿no? Entonces es una de esas instituciones que quedaron todavía de la Guerra Fría, es una alianza de seguridad que en algunos momentos ha funcionado, en otros momentos no ha funcionado tan bien. Estados Unidos tiene una pertenencia ahí y básicamente domina a la OTAN, en el sentido de que es el país más poderoso militarmente. Bajo la OTAN, todos los ejércitos de sus integrantes, pues en teoría tienen que actuar como un solo ejército, pero sí actúan bajo las órdenes de un mando centralizado, que es el de Estados Unidos. Y para Rusia eso siempre ha sido una amenaza, ¿no? Todavía en pleno siglo XXI. Ucrania desde su independencia ha buscado formar parte de la OTAN,
ha sido ya tratado en diversas ocasiones de estar como un miembro permanente. Es socio ahorita, que es una especie como de categoría previa antes de ser realmente un país miembro. No se han puesto los 30 miembros de la OTAN todavía de acuerdo. Ya ha habido muchas diferencias entre algunos países que han tratado de detener el avance de Ucrania a la OTAN, como uno de los requisitos para formar parte, pues es que pues, tienes que ser una democracia. En teoría la pertenencia o el ingreso está abierta a cualquier Estado europeo que quiera respetar los principios del tratado y contribuir a la seguridad del Atlántico Norte, pero en teoría tendría que tener, digamos, estos principios de democracia. Y por eso no han podido todavía entrar ahí, ¿no? Ucrania ha estado siempre como un hold, como en pausa para poder ser integrante de esta alianza política y militar. Y, y básicamente pues, para Rusia ese es un problema, ¿no? Rusia no quisiera que Ucrania formara parte de esta organización que, entre otras cosas, pues promueve en teoría los valores democráticos. México ha estado una posición coherente con su política exterior. Tanto la representante alterna de México ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante la ONU, Alicia Buenrostro, como el representante, el embajador de la Fuente, han claramente dicho cuáles son sus principios de política exterior, que están en el artículo 89, no intervención, resolución pacífica de controversias. Estamos ahorita ocupando un lugar en el Consejo de Seguridad, por lo cual nos toca participar en estas sesiones que han sido convocadas de emergencia para analizar la situación de Ucrania, y la postura de México pues, ha sido la de rechazar la violencia. No ha habido, digamos, hay quienes dicen, pero la postura de México ha sido muy tibia, ¿no? Comparándolo sobre todo, por ejemplo, con la de Chile, en donde el nuevo presidente claramente ha dicho que condena, así hemos usado la palabra condeno, la invasión o de la violencia hacia Ucrania, pero pues México ha dicho que rechaza la violencia como tal. Entonces me parece que ha sido una postura coherente con nuestros principios de política exterior. Evidentemente creo que nada podría avanzar en el Consejo de Seguridad porque Rusia tiene también ahí un asiento permanente, es uno de los 5 países que tiene un asiento siempre, que no es rotativo, y que además el Consejo de Seguridad funciona bajo la regla eh, bajo la regla del veto. Esos 5 países tienen derecho a veto. Entonces, cualquier resolución que salga del Consejo de Seguridad puede ser vetada por el Reino Unido, por Estados Unidos, por China, por Francia o por Estados Unidos, ¿no? O por Rusia, perdón. Y entonces, pues ninguna cosa realmente puede salir de ahí porque Rusia tiene ese poder de veto, ¿no? Creo que el tema se iría a la Asamblea General, en donde no hay poder de veto, pero tampoco tiene los dientes necesarios para poder tratar de detener cualquier agresión o violación del derecho internacional por parte de Rusia. El Consejo ha fallado en muchas ocasiones y el sistema multilateral, Naciones Unidas, ha fallado. Falló para detener la invasión a Irak del 2003. No pudo hacer nada ante lo que fue a todas luces una invasión ilegal de Estados Unidos a Irak bajo los principios del derecho internacional. No pudo hacer nada tampoco y no ha podido detener la guerra en Siria, y creo que lamentablemente tampoco va a poder hacer mucho ahorita con este tema y con este conflicto en Ucrania. Entonces México pues simplemente está reafirmando sus principios de política exterior y pues evidentemente México no forma parte de la OTAN, no mandaríamos por supuesto para nada tropas a tratar de defender a Ucrania, y simplemente pues nuestros posicionamientos han sido los que han destacado pues tanto el canciller Ebrard como los diplomáticos mexicanos. El papel es básicamente el de apoyar lo que el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, ha dicho, ¿no? Que hay que rechazar la violencia y promover la resolución pacífica de controversias. México no puede realmente hacer mucho, ¿no? Puede votar a favor o en contra si sale una resolución que condene la invasión, pero como te digo, esa resolución no tendría vida, no daría luz, porque la podría detener Rusia con un veto, ¿no? Entonces, pues México está ahí simplemente ocupando un lugar histórico, ocupando un lugar en donde se están dando estos debates muy álgidos. Ayer veíamos al representante de Ucrania prácticamente diciéndole al de Rusia que no existe el purgatorio y que el infierno está lleno de criminales de guerra y que se van a ir al infierno, así básicamente se lo dijo el representante de Ucrania al representante de Rusia, frente a
al tono muy elevado de la narrativa de los Estados Unidos, de la representante estadounidense diciendo que básicamente esto era una declaración de guerra y pues México simplemente ahí como con un voto y con micrófono, pero pues llamando simplemente a la mediación, ¿no? No es que se pueda hacer mucho realmente, lo que se puede hacer es lo que está tratando de hacer el G7, que son sanciones, que tampoco han funcionado para detener, y el mismo presidente Biden no lo dijo, ¿no? Las sanciones no son un disuasivo para que Rusia deje de actuar, son simplemente un mensaje de la comunidad internacional para decirle a Rusia, estás sobrepasándote, estás violando el derecho internacional. Realmente no es que se pueda hacer mucho, el presidente Biden ha mandado tropas de Estados Unidos a la zona, pero no para defender a Ucrania, sino simplemente para defender a los integrantes de la OTAN, a Polonia, por ejemplo, que tiene pues, ahí frontera, y a otros en caso de que hubiese una agresión por parte de Rusia, pero yo sí creo que no va a haber ninguna agresión por parte de Rusia hacia algún integrante de la OTAN. O sea, no van a atacar ni al ejército polaco ni al ejército de cualquier otro de los 30 integrantes de la OTAN, ¿no? Ni a Rumania ni a ninguno de los países que están ahí. Pues Estados Unidos está jugando el papel de una potencia que a todas luces parece estar en declive. El papel de un país que estaba acostumbrado, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, de que era la única superpotencia durante 2 décadas prácticamente, era la superpotencia económica y militar. Y Estados Unidos está jugando el papel ahorita de enfrentarse a una nueva realidad en donde China está a nada de convertirse en la potencia económica más grande del mundo, en donde hay otras potencias que tienen poder militar y nuclear, como la misma Rusia, y Estados Unidos está francamente entrando a un mundo multipolar en donde tiene que ver el avance de otras potencias y ajustarse a esa nueva realidad en donde ya no prácticamente ocurre lo que Estados Unidos desea con simplemente tronar los dedos, ¿no? Estados Unidos tiene cada vez más que buscar alianzas con socios, con una Europa que también está muy disminuida, que no ha podido hacer que funcione su política de seguridad y de defensa común, con muchas divisiones, con muchos problemas internos, con un vacío de poder por la salida de la canciller alemana Angela Merkel y con una Francia que ha tratado de llenar ese vacío del poder, pero que no lo ha podido hacer, sin el Reino Unido ya como parte de la Unión Europea y con un presidente Biden que hoy lo veíamos hablar, pues la verdad es que no se ve muy fuerte, no se ve como un presidente con mucha capacidad de poder hacer algo, ¿no? Biden decía básicamente, pues estas son las sanciones que vamos a hacer, esta es la respuesta contundente de Occidente, pero pues esa respuesta creo que a Rusia le da cosquillas, ¿no? Creo que fundamental es lo que China pueda decir y hacer en las próximas horas, en los próximos días. China también tiene sus propias ambiciones de ser una potencia global, ya lo es, pero en muchos sentidos China también tiene ambiciones territoriales pues, sobre el Tíbet, sobre Taiwán, y eso podría ser lo que hace Rusia ahora, moviendo las piezas en el ajedrez global, pues es básicamente mandarle un mensaje también a China de, oye, mira, yo estoy invadiendo Ucrania, me estoy quedando con la península de Crimea, estoy haciendo esto, invitando a China básicamente a decirle, pues tú también puedes hacer lo mismo con Taiwán, en donde tienes una ambición pues bastante antigua, ¿no? Entonces, estamos en un momento difícil, en un momento muy complicado de un cambio de era, de un cambio en las reglas en las que el mundo ha funcionado desde 1945, que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, y creo que estamos viendo un momento en donde se están reescribiendo esas reglas, ya se están sintiendo, las bolsas del mundo se han caído, incluida la mexicana, los precios del petróleo pues están yéndose al cielo, podría haber también una afectación en los precios de algunos commodities, pues, de algunos productos como los granos. Entonces México, pues evidentemente, está muy integrado a la economía global. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, tenemos un acuerdo económico y político con la Unión Europea. Entonces, evidentemente sí, lo que ocurra en el corazón de Europa, digamos, afectará a todas las economías globales, incluidas México, ¿no? Entonces, apenas estamos empezando a ver los efectos económicos de este conflicto y por supuesto que van a afectar también a México. Pues creo que ahí la Embajada de México en Ucrania y la Cancillería pues ha hecho una buena labor de estar en contacto con quienes están allá, preguntándoles si quieren evacuar el país, preguntándoles si su seguridad está
garantizadas, si necesitan algo. Pues creo que en ese sentido México tiene una buena capacidad de poder evacuar a los mexicanos y a las mexicanas que estén en la zona del conflicto, ¿no? Eh, Somos un país neutral, un país que evidentemente, afortunadamente el pasaporte mexicano eh, tiene esa virtud de no tener, digamos, un conflicto con absolutamente nadie, entonces, y no tener una guerra declarada con nadie, entonces creo que eso es una garantía de que las partes en conflicto pues pudiesen respetar a los mexicanos y a las personas de origen mexicano que estén en la zona y que pudiesen permitir pues, que evacuaran el país, ¿no? Entonces no creo que hubiese en ese sentido un mayor problema y creo que el canciller Ebrard ha hecho una buena labor de contactar a estas personas, incluso haciendo videoconferencias con ellas y mostrándonos en las redes sociales, ¿no? Pues no ha habido solicitud, más bien creo que los países que están recibiendo refugiados de Ucrania pues son los países vecinos, ¿no? Los países, Polonia sobre todo, me parece que ya había eh, entre 2 y 4 millones de personas que estaban tratando de llegar a Polonia, porque además no hay prácticamente fronteras, pues, tienen un acuerdo en donde pues no necesitan, o sea, hay una libre circulación de bienes y personas, entonces creo que más bien Polonia es el país que más ucranianos va a recibir. México realmente no ha tenido ninguna petición de refugiados de allá. Bueno, pues Genaro, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias, Carla, y gracias, Ileana. Cuídense mucho.